ya sabemos que tenemos un flujo de trabajo que tiene ciertos pasos, ciertos puntos importantes, a fin de tratar de encontrar un conocimiento específico a partir de nuestros datos, y esto viene después de haber encontrado unos patrones. Entonces sabemos que tenemos que escoger nuestros datos, tenemos que preprocesarlos, tenemos que transformarlos, y ahí es cuando aplicamos Machine Learning, que viene en la parte o el paso que se llama la parte de minería de datos. Entonces, ¿qué conocemos ya? Que existen ciertos modelos, ciertos tipos de Machine Learning o aprendizaje automático, o ciertos algoritmos de aprendizaje automático, que ya sabemos que hay unos que son supervisados y otros que no son supervisados. Entonces ya sabemos que en uno conocemos cuáles son las clases, por ejemplo, conocemos cuáles son los valores o si esto está bien o mal. En cuanto a lo otro, no tenemos ningún conocimiento al respecto. Entonces, básicamente vamos a esperar que los datos sean los que nos van a tomar decisión al respecto, o nos van a llevar a tomar a descubrir los patrones, las clases que tenemos. Entonces, ya básicamente esto se define un poco con los datos. Sin embargo, recordemos que hay en general, dos tipos de enfoques para manejar los datos, para manejar los modelos. Y lo que nos interesa a nosotros son los enfoques híbridos, que son los que mezclan los enfoques basados en conocimiento y los enfoques basados en los datos. Entonces, recordemos que para escoger los atributos importantes agregamos conocimiento. Entonces, aquí viene la parte importante, que no cualquier persona inexperta puede aplicar Machine Learning en cualquier lugar, sino que realmente tenemos que aplicarle conocimiento, y los datos son los que nos vienen a controlar o a tratar de encontrar los patrones, o van a ayudarle al algoritmo a encontrar los patrones. Entonces sabemos que dentro de los algoritmos de Machine Learning supervisado, tenemos los que hemos revisado hasta ahora, son los árboles de decisión, los bosques aleatorios y las redes neuronales artificiales. Y ya sabemos que cualquiera nos puede dar un resultado, y lo que queremos ahora es tratar de entender cómo podemos tomar una decisión sobre cuál es mejor que los demás, cuál es el que me puede dar mejores resultados. Y lo que vimos anteriormente es que hay ciertos algoritmos que son adecuados para ciertos tipos de datos o para ciertos tipos de fenómenos. Y esto es fundamental de ahora en adelante, y eso es lo que vamos a ver, por ejemplo, ya para la parte de los mapas predictivos, es cuál modelo va a ser más, o el que me va a dar mejores resultados, y esto nos indica o nos va a decir, o al final, a fin de cuentas, necesitamos aplicar por lo menos 2 modelos, o incluso normalmente se deben aplicar 3 modelos para ver cuál es el que mejor resultado me va a dar. Entonces, no siempre las redes neuronales me van a funcionar igual que los bosques aleatorios. Así hayamos oído, que de pronto ustedes hayan oído que las redes neuronales se comportan muchísimo mejor que los otros algoritmos. Esto va a depender de cuáles son los datos o los datos de entrada o el fenómeno que queramos responder. Entonces, ya sabemos que podemos aplicar estos modelos relativamente fácil. Entonces, en el caso que estamos analizando hoy es cómo utilizar Python para aplicar esto, para aplicar estos modelos a bases de datos. Entonces sabemos que nuestras bases de datos vienen en columnas, vienen en filas, y cada fila, por ejemplo, es una muestra, y a estas bases de datos podemos aplicar los algoritmos de Machine Learning para obtener un resultado que sea de nuestro interés. Entonces, ya hemos visto que lo hemos podido aplicar a pronóstico del tiempo, a la predicción de qué tipo de flor obtenemos, o por ejemplo tenemos ciertas medidas y sin haber ido a campo y alguien nos entregó las medidas, ya por ejemplo podemos clasificar qué tipo de flora nos están dando, y hemos podido aplicarlo, por ejemplo, un tipo de roca que en una base de datos que teníamos andesita, dacita y demás, podemos aplicarlo a esto a partir de nuestra base de datos. Ahora, recordemos que también vimos una parte importante hacia el final, y eso es lo que vamos a volver a ver, es que necesitamos separar nuestros modelos en un set de testeo y un set de entrenamiento para determinar
qué tan bueno es nuestro modelo. Entonces, esto es lo que veníamos hablando anteriormente, en los cuales tenemos una matriz de confusión. Como su nombre lo indica, vamos a ver qué tan confuso o qué tan confundido está nuestro modelo, y por eso es que es bastante interesante aplicar esto a nuestros modelos, y por eso es que necesitamos un set de entrenamiento y un set de testeo para que con lo que entrenamos, con lo que estamos entrenando al modelo, vamos entonces a poder utilizar el set de testeo y meterlo dentro de este análisis para ver qué tan bueno es nuestro modelo para predecir o interpretar o analizar muestras nuevas que nunca haya visto este modelo. ¿A qué me refiero con visto? Que lo que hemos hablado es lo que ve, los datos que ha visto el modelo son los de entrenamiento, y cualquier dato adicional que venga por fuera, entonces son los datos que no ha visto. Entonces, a partir de esto podemos empezar a crear ciertas métricas que, por ejemplo, es lo que se llama la precisión o el recall. Entonces, en este caso vemos que comparamos los valores reales que están en este caso a mano izquierda y la predicción que está en la parte superior. Entonces, vamos a ver, pensando de forma o en columnas, nuestro modelo quiere predecir. Y cuando nuestro modelo quiere predecir, entonces va a intentar asignar cierta clase y o puede acertar a la clase correcta o a la clase incorrecta. Entonces, en este caso, se aplica en esta matriz de confusión, que es la más simple. Básicamente estamos comparando dos tipos de clase. Supongamos, ¿es un perro o no es un perro? Entonces, en este caso, queremos predecir, o el modelo quiere predecir, si tenemos un gato. En ciertos casos va, o un perro, en ciertos casos lo va a catalogar correctamente. Entonces, va a caer dentro de este cuadrado naranja, pero a veces el gato lo va a clasificar como no gato o como perro. Entonces, supongamos que estamos comparando perros y gatos. Entonces, hay ciertos gatos que podrían parecer perros. Entonces, por ejemplo, se les viene a la cabeza que las orejas son en ciertos casos parecidas, o por ejemplo, ambos casos tienen pelo, este tipo de cosas que a veces el modelo puede no identificar correctamente las clases que queremos que diferencie. Y esto entonces nos va a decir si los atributos, por ejemplo, que estamos utilizando no son los mejores, y con esto deberíamos cambiar, porque entre más diferentes sean los atributos y más características tengan para permitir diferenciar entre una clase y la otra, pues va a ser mejor. En el mismo caso, viene siendo el tratar de identificar si es un perro. Entonces, por ejemplo, en todo lo que se identifique correctamente como un perro va a caer en el cuadrado azul, y todo lo que esté falsamente catalogado como gato va a caer dentro del cuadrado verde. Entonces, con esto podemos definir la precisión tanto para la clase 1 como para la clase 2. Sí, tenemos más clases. Por ejemplo, en el análisis que estamos haciendo en cuanto a las rocas, que ya vamos a ver nuevamente en el ejemplo que estábamos analizando en Python, vamos a ver que vamos a empezar a agregar más clases y más cuadraditos, más colores, pero al final lo que nos va a interesar es este análisis por columna, que es qué tan bueno es nuestro modelo para predecir correctamente o tener